Good afternoon, everybody. Today we're going to start the course Intermediate First. So we're going to start learning about the first conditional. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar aprendiendo acerca del primer condicional en inglés. Necesito que tomes nota de todo lo que voy a explicar y que te concentres en lo que vamos a hacer. First conditional. The first conditional is a structure used for talking about possibilities in the present or in the future. This page will explain how the first conditional is formed and when to use it. El primer condicional es una estructura usada para hablar acerca de posibilidades en el presente o en el futuro. En esta página, en esta presentación, te explicaré cómo el primer condicional se forma y cuándo usarlo. Please pay attention. Primeramente necesitamos una if clause. ¿Qué es una if clause? Es un condicional. La palabra if significa sí, el sí de condición. Por ejemplo, if you study hard, si tú estudias bastante. Luego necesitamos una main clause, cláusula principal. You will pass the test. Ganarás el examen. Te estarás preguntando qué es una cláusula. ¿Qué es una if clause? ¿Qué es una main clause? Una cláusula es una oración con un sujeto, con un verbo y un predicado. En este contexto tenemos la if clause, que es el condicionante, y la main clause, que es la cláusula principal. Main clause, cláusula principal. Como te puedes dar cuenta, we have the example, you will pass the test. En este contexto tenemos el auxiliar will, que es el que indica futuro, futuro simple. Tenemos la cláusula principal en futuro simple, you will pass the test, y la cláusula if o el condicionante en presente simple, if you study hard. Tienes que mantener en mente que cuando utilizamos la if clause, la cláusula condicional, utilizamos presente simple. Recuerda que si trabajas con he, she and it, el verbo tiene que llevar s, es o ies, según la forma en la que se esté trabajando. Porque si estamos trabajando en forma negativa, recuerda que tienes que negar con don't o con doesn't. I, you, we, they don't. He, she, it doesn't. Siguiente ejemplo. Tenemos otra vez la estructura. If clause. Comenzamos con if, la palabra sí, que indica condición. Luego el subject, sujeto. Simple present verb, el verbo en presente simple. Y luego tenemos la main clause, la cláusula principal, sujeto, will y el verbo. Acá el verbo no cambia para nada, no se le agrega absolutamente nada, porque tenemos el auxiliar will antes del verbo principal de la oración. Using the first conditional, usando el primer condicional. The first conditional is used to talk about things which are possible in the present or the future. Things which may happen. El primer condicional se usa para hablar acerca de cosas las cuales son posibles en el presente o en el futuro. Cosas que pueden ocurrir. Example. If it's sunny, we'll go to the park. Si está soleado o si hace sol, iremos al parque. Como puedes darte cuenta, tenemos will, que es la contracción de we will, el sujeto we, pronombre we, nosotros, más el auxiliar will, que en este contexto está contractado. Example 2. Paula will be sad if Juan leaves. Paula will be sad. Paula se pondrá triste if Juan leaves. Si te puedes dar cuenta, en este contexto el verbo leave tiene una S.
porque estamos trabajando en la condición if, la cláusula if, y en este contexto el tiempo gramatical es presente simple y como Juan es él, le agregamos una S. Explanation. Maybe Juan will leave. That's possible. Quizás Juan se irá. Eso es posible. Por eso estamos utilizando el first conditional o primer condicional. Veamos este otro ejemplo. Como te puedes dar cuenta, acá tenemos una oración negativa. Tenemos don't, porque recuerda que en la cláusula if tenemos que utilizar don't cuando vamos a negar en esta cláusula porque estamos utilizando presente simple. If you don't sleep well, si tú no duermes bien, you will get asleep in the classroom. Te quedarás dormido en el salón de clase, ¿no? O te dará mucho sueño en el salón de clases. Si en este caso tuviéramos el pronombre he, acá tendría que ser doesn't. Si tuviéramos el pronombre he, tendría que ser doesn't. Y si tuviéramos el pronombre it, también tendría que ser doesn't. Ahora veamos algunos otros ejemplos. Tenemos la condición, esta parte tiene que ir en presente simple, entonces lo completamos con el verbo comer. If you eat an apple every day, you'll be very healthy. Si tú comes manzanas todos los días, estarás muy saludable. Ahora tenemos acá la cláusula principal primero, entonces tenemos que utilizar will con este verbo. She will look completely different if she cuts her hair. Ella lucirá completamente diferente si se corta el cabello. Usted puede dar cuenta, acá tiene una S, porque otra vez estamos trabajando la cláusula if. Y llevamos tercera persona en la oración. Now, you will be able to see better if you turn on the lamp. Podrás ver mejor si enciendes la lámpara. You will be able. Utilizamos el auxiliar will y luego be able to see. Siguiente ejemplo. You will get heart disease if you eat too much meat. Una vez más, you will get heart disease. Aquí utilizamos will porque en esta parte de la cláusula principal tenemos que utilizar futuro. Padecerás de la enfermedad del corazón si comes demasiada carne. Eso es lo que dice la oración. Veamos este otro ejemplo. If a deer gets into your garden, it will eat all your plants. Escucha cómo utilicé el verbo. If a deer gets. Al verbo get le agregué una S. ¿Por qué? Porque estamos en el condicionante. If a deer gets, tiene que ir en presente simple. It will eat all your plants. Si un venado se mete en tu jardín, se comerá todas tus plantas. Esos serían los ejemplos. Si hoy aprendiste, estás en la cima. Congratulations. Thank you very much.